Pero muy bienvenidos a un estudio en la Palabra de Dios. Es un estudio semanal que le ayudará a entender quién es Jesús y lo que Él hizo en la cruz para darle una vida victoriosa y abundante, con el único propósito de compartir con usted el glorioso mensaje de la cruz de Cristo Jesús. Le presentamos este estudio en la Palabra de Dios con nuestro amado hermano pastor evangelista Jimmy Swaggart. Celebramos estos estudios en el Centro Familiar de Adoración aquí en Baton Rouge, Luisiana. Vamos al culto ahora mismo. Te invito a sintonizar por la hora entera a este interesante y único estudio en la Palabra de Dios. Disfrute con nosotros un poco más de esta música alegre y con nosotros entonces nuestro amado hermano pastor evangelista Jimmy Swaggart con las enseñanzas sobre el libro de Gálatas. Aleluya, aleluya. Gracias músicos y cantantes. Gloria a Dios, me siento la presencia del Señor en este lugar. Es un placer estar con usted hoy. Soy el evangelista Jimmy Swaggart y como sabe, iniciamos una nueva serie de estudio sobre la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Y estamos estudiando cada semana de este precioso libro de la Santa Biblia y estamos usando el Nuevo Testamento del Expositor. Y usted puede conseguir un ejemplar solo por ir a nuestro portal de internet en www.jsm.org. Otra vez, www.jsm.org. Yo creo que este estudio va a ser de lo más informativo, instructivo, en que usted alguna vez ha participado o se ha involucrado, y estoy seguro que va a estar de acuerdo. Yo lo sé, aunque apenas hemos comenzado. Estoy disfrutándolo inmensamente, y oro que usted lo disfrute también. Riegue la noticia acerca de un estudio en la Palabra de Dios. Dígale a sus amigos y familia. Sería el mejor favor que le haya hecho a ellos. Aunque ya estudiamos el primer versículo la semana pasada, de los 5 versículos que leímos, ahora voy a leer solamente el primer versículo de Gálatas, capítulo 1, versículo 1. Luego voy a leer un poco más. Ahora, versículo 1. Pablo, apóstol. Y estoy leyendo, como he dicho, del Nuevo Testamento del Expositor con las notas del comentario que he escrito. Pablo, apóstol, no de los hombres, ni por hombre, mas por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Significa que Pablo no sometió la autoridad de su apostolado a los hombres. Tampoco fue conferido sobre él por el hombre. Oremos. Padre Celestial,
ayúdame hoy a interpretar con precisión la palabra de la verdad. No puedo enseñar la palabra sin tu ayuda y te pido esa ayuda ahora, tanto física, bíblica y también espiritual. En el santo nombre de Jesús, amén y amén. ¿Por qué Pablo hace la declaración de que el apostolado que tenía le fue conferido a él? No era de los hombres, ni por hombre, mas por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. En primer lugar, él da la máxima autoridad a su apostolado. Quiere que lo entienda, la máxima autoridad que uno puede tener. Pablo lo reclama. Pablo lo afirma. Bien, para serle franco, de haber dicho Pablo, desde luego, estaría mintiendo de haber dicho que nunca hubiera sucedido. Pero le diré hipotéticamente, de haber dicho que le fue dado por Simón Pedro o Juan el Amado, es probable que habría sido 1000 veces más fácil y de buena gana aceptarlo. ¿Me explico? Pero desde luego no sucedió de ese modo, y estoy tratando de llegar al grano. Él dijo, lo que le fue dado no era de los hombres, ni por hombre, mas por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Al decir eso, no se granjeaba el cariño de los lectores, o a los poderes vigentes, o a sus detractores, quienes fueran en el mundo que haya estado. Pero lo hizo porque tenía que hacerlo para reclamar la máxima autoridad por sus epístolas, por su doctrina, por la palabra que estaba impartiendo a la gente. Pues Pablo era el perito capataz de la iglesia, digamos, el perito arquitecto de la iglesia. El Señor lo designó. Él no se designó para esta tarea. El Señor lo designó, lo nombró, por lo que cuando impartiera es posible que sabe que va a enfadar a algunos. Algunos lo despreciarán o lo menospreciarán. ¿Quién se cree que es? Así decían. ¿Quién se cree que es? Pero no importa, él tiene que decirlo porque desea que se haga hincapié en que lo que estaba dando a la gente no es de segunda mano. Es lo que le fue dado por el Señor Jesucristo. Le fue dado. El significado del nuevo pacto es el propósito de la cruz. El mismo significado de la cruz. En otras palabras, es el significado del nuevo pacto que es el significado de la cruz. Permítame decir algo más sobre esto. En la historia del hombre, nada ha sido más importante que esta gran revelación del nuevo pacto. Lo que significaba, cómo se le dio al apóstol Pablo, sin duda, nada se ha comparado con eso. Alguien diría, pues la gran ley de Moisés fue superior, porque fue entregada en la presencia de los ángeles y el Padre. Además, el monte donde fue entregado ardía literalmente en fuego y emitía una iluminación irregular, unos relámpagos que se manifestaban tanto y la voz de Dios que hablaba claro, hasta que se asustó la gente y ellos se alejaron del monte y en esencia dijo, no nos hables de esta manera. No podemos soportarlo. Y algunos dirían que fue superior de lo que fue dado a Pablo. Lo que fue dado a Pablo no fue acompañado de ángeles. ¿Ha pensado usted en eso? No fue acompañado de una emisión de iluminación irregular, de relámpagos, de rayos, y la sacudida y la vibración del monte al manifestarse el poder de Dios. ¿Es cierto? No fue así. Mas, sin embargo, lo que Dios dio a Moisés y a los hijos de Israel en el monte Sinaí era precursor solo a lo que le dio a Pablo. Era solo una medida provisional, si gusta, hasta que viniera Jesús y el sentido de todo lo que él era y lo que hizo se le daría al gran apóstol, el judío de Tarso,
es sin duda el mayor documento, la mayor palabra, el mejor mensaje que el hombre jamás ha conocido. El significado del nuevo pacto, que es el significado de la cruz. Y Pablo quería que todos supieran que no lo obtuvo del hombre. Él no lo recibió del hombre. ¿Me escuchan? Usted dirá, ¿sería incorrecto recibirlo del hombre? No, esa no es siquiera la pregunta correcta. No es esa la idea. Para serle franco, mi amigo oyente, todos los demás, Simón Pedro, Juan, los primeros 12, menos Judas y Matías, que tomó su lugar, y todos los padres de la iglesia primitiva recibieron de Pablo el sentido de esto, el mismo significado de esto. Y por lo tanto, no solo quería que la iglesia supiera que lo que tenía era lo que se lo había dado directamente del Señor Jesucristo. Es decir, no se juega con esto, no se debe añadir o quitar. Él lo va a presentar en un momento. Digo, Él va a echar encima, no vamos a discutirlo esta semana, no creo, pero Él va a echar encima el asunto porque lo que se le da a Él es la ley y el Evangelio. No se debe alterar ni manipular ni intentar forzar. No es para inferirse. Digo otra vez, no es para interferirse. El Espíritu Santo a través del gran apóstol nos dio en las 14 epístolas, como he mencionado. Pues no significa que era superior las epístolas de Pablo que los escritos de Juan, de Pedro o de Judas, etc. No, mil veces que no. Todos esos son la palabra de Dios, tal como las epístolas escritas por Pablo. Son igual de importantes, igual en importancia, pero la información, bueno, escuche esto, la información aportada en relación con el nuevo pacto, sobre la redención, sobre lo que es la salvación, sobre lo que hizo Jesús por nosotros en la cruz. Es eso lo más importante sobre la faz de la tierra, debido al contenido, lo que es realmente, hace lo que Él nos dio tan fenomenal, que es difícil de describirlo. Pero al mismo tiempo, déjame decirlo así, lo que escribió Pedro y Juan, y también Judas, y sucesivamente, complementaba lo que Pablo nos ha dado. Así que no creo que le quitamos a Pedro, o Judas, o Juan, o a los demás. No, mil veces que no. No estamos quitándole nada a los profetas que escribieron en el Antiguo Testamento, sino que estoy diciendo que todos los profetas impulsaron hacia adelante lo que Dios le daría a Pablo y a los demás apóstoles. Lo que escribieron complementó lo que se le dio al apóstol y a su vez nos lo dio a nosotros. Pablo, apóstol, no de los hombres, ni por hombre, mas por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. ¿Cómo se lo dio Cristo a él? No lo sé. Se dice en el versículo 12, dice, pues ni yo lo recibí, ni lo aprendí de hombre. Así es, sino por revelación de Jesucristo. Así dice la Biblia. No nos indica cómo es que sucedió. Creo que personalmente que se puede encontrar la respuesta, creo que en 2 Corintios, donde Pablo dice que fue arrebatado al tercer cielo en una visión y oyó palabras inefables que no es lícito a un hombre hablarlas. Él vio cosas asombrosas y creo que fue para entonces, en ese entonces que el Señor le dio esta gran palabra, y creo que Pablo se enteraba más y más del tema con el paso del tiempo. No creo que se le dio todo de una sola vez. Creo que se le dio el fundamento, pero el Espíritu Santo se le iba revelando a medida que iba avanzando, y puede que esté equivocado, pero es mi modo de ver. Muy bien, en su salutación y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia.
Luego emplea una de sus frases favoritas. Gracia sea a vosotros y paz de Dios el Padre. Bien, ¿qué es la gracia y qué es la paz? Creemos automáticamente que sabemos lo que significa. Sabemos lo que es. Bien, eso creemos, pero vamos a referirlo. Gracia, cuando Pablo habla de la gracia, y usted ha oído la explicación usual, la gracia es el favor inmerecido, y es sin duda correcto, pero déjame ampliarlo un poquito más. Óigame, la gracia es la bondad de Dios dado a los santos inmerecedores, los santos inmerecidos de esa gracia. La gracia de Dios es evidente también para los inconversos, desde luego, pero Pablo se refiere a los santos. Está hablando de los creyentes, por lo que me limitaré a los creyentes. Es la bondad de Dios concedida a los creyentes inmerecidos. Veamos primero la última parte. Sea lo que hagamos, sea lo que seamos, no podemos ganar ni merecer la bondad de Dios, la gracia de Dios. No hay nada que usted puede hacer. Es uno de los grandes problemas de la iglesia hoy, y siempre lo ha sido. La gracia se le da a las personas que saben que no lo merecen. Y el único requisito para la gracia es ser descalificado. ¿Han escuchado esto? Es algo poco complicado, ya que no lo merecemos. No hay nada que hagamos para que digamos, Señor, tú me debes. Pues Él no nos debe nada, absolutamente nada. Tenemos que convencernos y entender totalmente que a pesar de ser un pentecostal de la cuarta generación, no gano nada con eso. Usted puede que sea un cristiano de la cuarta o la 10ª generación. Eso no le gana nada. Puede que haga obras caritativas, como alimentar a los pobres y hacer esto o aquello, pero eso no le gana nada con Dios. Dios no tiene nada a la venta. ¿Me escucha? Nada. Muy bien. La gracia, y ahora le daré el segundo punto. La gracia es la bondad de Dios que se le da gratis a los creyentes inmerecidos. Gracia, punto número 2. La gracia está disponible por lo que hizo Jesús en la cruz. La gracia y la cruz son sinónimos y casi indivisibles. O sea que inseparables. Dios no tiene más gracia hoy y siempre se oye decir que estamos en la dispensación de la gracia. Es correcto, o sea, la edad de la gracia. Pero Dios no tiene hoy más gracia que hace 3000 años, durante la época de la ley. Dios tenía igual cantidad de gracia antes como ahora. Bueno, ¿por qué es esta la dispensación de la gracia? ¿Y no entonces? Pues era la dispensación de la ley antes. ¿Y por qué es que la gracia de Dios se introduce en forma más abundante a la gente ahora, más que nunca? ¿Por qué razón? Es debido a lo que Jesús hizo en la cruz. La sangre animal era insuficiente en el Antiguo Testamento. Óigame, insuficiente para quitar el pecado. No se podía, solo podía cubrirlo. Me ha oído emplear este término, una medida provisional. Pablo lo dice claro, la sangre de los toros y los machos cabríos no quita el pecado. No era suficiente. Dios exige que se utilizara un animal limpio, un cordero, un macho cabrío, un carnero, un novillo y hasta una tórtola. Mas era insuficiente, pero cumplía para señalar al que iba a venir. Sin embargo, debido a que era insuficiente, la deuda del pecado no se trataba, porque la sangre animal no podía tratarla, no podía quitarla. ¿Y qué significa deuda del pecado? Significa pecado original. Debido a la caída de Adán, todo ser humano nace en pecado original.
nace perdido. Es por eso que hay que nacer de nuevo, mi amigo oyente. Usted dirá, ¿pero qué de los bebés y los niños chiquititos? Su bisnieta que estaba con usted en el programa de ayer, creo que fue ayer, ¿qué pasa si estos bebés, niñitos, mueran? Pues me va a decir que ellos no saben nada de nacer de nuevo, entonces se va al infierno. No, 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 1000 veces que no. No hay bebés en el infierno. Bueno, algunos predicadores no estarán de acuerdo conmigo, pero lo diré a todos modos. No hay bebés en el infierno. No hay niñitos en el infierno. Todo niño menor de la edad de razonamiento, del conocimiento entre el bien y el mal, y la responsabilidad, esa edad de la responsabilidad, y eso fluctúa. Es diferente en algunos que en otros. El Señor se encargó para que no fuera salvo como tenía 8 años. O sea, cuando yo tenía 8 años que yo fuera salvo. Yo le entregué mi corazón a Él en ese momento. No sabía que era del Señor ni tenía ninguna duda de haberlo rechazado, y si hubiera muerto un mes después en un accidente, hubiera ido yo al infierno porque yo había llegado a la edad de la responsabilidad, la edad del conocimiento entre el bien y el mal. Pero ciertos niños no llegan a esa edad hasta que cumplan 10 o 12 años, porque viven en un ambiente donde no se presta para el Evangelio, pero una vez que maduran y razonan, ¿me explico? Si pueden razonar, entonces son responsables. Y los bebés no pueden razonar. Los niñitos no pueden razonar, y por eso no hay bebés en el infierno. Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de Dios. Él no lo hubiera dicho si hubieran bebés en el infierno. No, sin embargo, los bebés nacen en pecado original, tal como todos nosotros. Pero son protegidos por el Señor. Son protegidos por el Señor hasta que llegan a la edad de responsabilidad. Y luego que son responsables y entregan su corazón a Cristo o lo rechazan, o cual sea su decisión, pero todos nacen en pecado original. Es por eso que Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Nacer de nuevo, nacer del Espíritu, nacer de nuevo, regenerado por el Espíritu de Dios. Tiene que tener una experiencia con Cristo. No quiere decir que tiene que gemir y llorar, o gritar, o correr, u orar de rodillas, etc. Usted puede ser salvo sin decir una palabra, pero en su corazón acepta a Cristo. En su corazón lo acepta a Él. No se requiere mucho para ser salvo, mi amigo oyente. Pablo lo menciona en Romanos 10:13. Todo aquel que invocare al nombre del Señor será salvo. Invócalo y será salvo. Sí, amigo oyente, invócalo. Amigo oyente, invócalo y será salvo. No se requiere mucho. Si lo fuera, nadie fuera salvo. Pero se requiere fe. Fe en el Señor. La fe es muy elemental. Y para serle franco, la fe que el pecador creyente tiene que tener para aceptar a Cristo, tiene que dárselo el Espíritu Santo, ya que desde luego no la tiene en primer lugar. Y la sangre de toros y machos cabríos no podía quitar el pecado, y la deuda permanecía hasta que Cristo viniera. Usted diría, pero si la deuda permanecía, ¿eran salvos cuando morían? Por supuesto, los que confiaron en el Señor fueron salvos. Fuere quien fuere, pero hay otro factor decisivo a eso. Cuando morían, a pesar de que eran salvos, ellos no iban al cielo. En la época del Antiguo Testamento no iban al cielo. Nuevamente, ya que la deuda del pecado permanecía sin tratarse, sin pagarse, por eso no podían ir al cielo.
Ellos descendían al paraíso, llamado el seno de Abraham. Era parte del infierno en el centro de la tierra. Jesús lo describió en Lucas capítulo 16. Dijo, estaba en el seno de Abraham, llamado paraíso, y estaba el infierno, llamas de fuego, y existía un gran abismo entre los dos. Los que confiaron en el Señor estaban en el lugar llamado paraíso. Los que desconfiaron en Él iban al infierno. Y las personas en el paraíso o en el seno de Abraham eran en realidad cautivos de Satanás. Él no podía ponerlas en el lado ardiente del infierno, sino que los tenía cautivos. Eran consolados. Él no podía herirlos, sino que eran sus cautivos porque estaban en su ámbito. ¿Por qué? Porque la sangre de toros y machos cabríos no podían quitar los pecados y los pecados permanecían. Pero cuando Jesús murió en la cruz, gloria a Dios, Él expió todo pecado, aleluya. Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, aleluya. Y ahora, después de Cristo, cuando muere un creyente, ese creyente, su alma y espíritu, se van para estar con Cristo en el cielo. Gloria a Dios, aleluya, allá en el cielo ya tengo una madre allá, tengo una hermana allá, tenemos familiares que son salvos, que ya han partido de este mundo, pero un día veremos a Jesús y veremos a nuestros seres queridos que se entregaron al Señor a este lado del río. Aleluya, aleluya. Oh, si quiero verle, ver al Salvador, quien murió por mí, por ti, mi amigo oyente. Sí, Él te ama. Ha preparado un lugar en el cielo para ti. Él está llamando, te está llamando hoy por medio de este programa radial. Ven a mí, no tardes más. Yo soy tu Redentor. He muerto por ti en la cruz. He pagado la deuda del pecado que estaba en tu contra. Y ahora he abierto de par en par las puertas del cielo. Ven a mí, acépteme como tu Salvador y Señor de tu vida. Así dice el Señor, llamándonos por medio de la palabra de Dios, los cantos espirituales, por medio de las emisoras que propagan el Evangelio de Jesucristo y el crucificado, por medio de la televisión, nuestro programa, el programa de Jimmy Swaggart. Allá puede escuchar el Evangelio de Jesucristo y el crucificado, predicado semana tras semana. Y es Jesús llamando al pecador para que crea en Él y tenga vida eterna. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y ese lugar llamado paraíso, Jesús lo desalojó. Cuando murió en la cruz, Él descendió al paraíso, desalojó el lugar, lo llevó con Él a la gloria, a todos los santos del Antiguo Testamento. Y ahora, cuando muere un hijo de Dios, al instante se va para estar con el Señor Jesucristo. Al instante, alabado sea el Señor. Alguien en este lugar debe gritar, reclamar alabanzas a Dios. Gloria a Dios. Oh, esto me hace alegre y feliz. Con Cristo Jesús ando todos los días. Así dice el canto. Si Cristo está conmigo, Él va conmigo. Y mi amigo oyente, entrégate a Cristo de todo corazón. Diga sí a Jesús. Tú eres mi Salvador. Te amo, Señor Jesús. Te acepto como mi Salvador. Perdóname de todos mis pecados. Y dame un corazón nuevo. Entre en mi vida y hazme lo que tú quieres que yo sea. Gracias por la vida eterna. Gloria a Dios. Si puedes decir una oración tan sencilla, tú puedes ser salvo en este mismo momento. Si usted está sintonizando a este programa, un estudio en la palabra de Dios, sabrá que iniciamos esta nueva serie de la gran
esta nueva serie de la gran epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, ya que para mí es tan interesante que es imposible describirlo. Y mi oración es que sea lo mismo para usted, para que crezca y desarrolle en su vida espiritual al entender el significado del mensaje de la cruz. Gloria a Dios. Y de seguro le parecerá interesante a los que lo han estado escuchando. Vamos a seguir adelante en nuestro estudio. Voy a leer más, iniciando otra vez con el primer versículo hasta el versículo 3. En realidad voy a impartir del versículo 3, pero leamos primeramente otra vez versículo 1. Pablo apóstol, y estamos leyendo del Nuevo Testamento del expositor, Gálatas capítulo 1, versículos 1 al 3. Dice así: Pablo apóstol, no de los hombres, ni por hombre, mas por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Significa que Pablo no sometió la autoridad de su apostolado a los hombres, tampoco fue conferido sobre él por el hombre. Y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, se refiere a todas en aquella región. Gracias sea a vosotros y paz de Dios el Padre, hecho posible por la cruz, de nuestro Señor Jesucristo, quien lo hizo posible. Muy bien. Como dije, la gracia es la bondad de Dios concedida a los creyentes inmerecidos. Segundo, y se hace posible por la cruz. Se supone que un flujo ininterrumpido de la gracia ha de llegarnos las 24 horas al día, 7 días a la semana. O sea, la bondad de Dios de 1000 maneras diferentes, concedida a nosotros en todo aspecto, que es la intención, pero por desgracia no es el caso. A medida que la estudiemos en esta epístola, es muy posible que los creyentes frustren la gracia de Dios. Dios quiere que la gracia fluya en nuestras vidas 24 horas al día, 7 días por semana, tras semana, mes tras mes, todos los años de nuestras vidas. Esta es la perfecta voluntad de Dios. Pero muchas veces nosotros mismos, los creyentes, frustramos la gracia de Dios. Pablo dice en Gálatas 2, versículo 21, no hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. ¿Cómo se hace nula la gracia de Dios? Voy a referirme a ella y luego discutirlo detenidamente cuando lleguemos a ella. Pero ¿cómo se hace nula la gracia de Dios? ¿Cómo se frustra la gracia de Dios? Bien, piénsalo. Se hace nula la gracia de Dios, se frustra la gracia de Dios, y creo que se encuentra en Gálatas 5:4, uno puede caer de la gracia. Ambos son bastante similares. Hacer nula la gracia de Dios, caer de la gracia. Muy bien. Hacemos nula, o sea, frustramos la gracia de Dios cuando se coloca la fe en algo más que Cristo y la cruz. Permítame decirlo un poco mejor. Si hacemos algo, el objeto de nuestra fe, que no sea la cruz de Cristo, hacemos nula la gracia de Dios. Frustramos la gracia de Dios, lo que significa que la bondad de Dios se para, se detiene. Dios no puede hacer en nosotros y por nosotros lo que quiere hacer y lo que desea hacer. Impedimos sus acciones. Hacemos nula su bondad. Hacemos nula la gracia de Dios. Frustramos la gracia de Dios. Y es porque estamos funcionando bajo la ley, que lo discutiremos luego en mayor medida un poco más tarde, ya que Pablo se ocupa de este tema tan importante. Bien, la manera en que los creyentes puedan hacerle fluir la gracia de Dios en un flujo ininterrumpido como una Niágara es que se coloque la fe exclusivamente en Cristo y la cruz. Nunca permitirla ser
movida a ninguna parte. Y estar seguros de que nuestra fe esté colocada apropiadamente, por lo que Pablo dice, examinaos a vosotros si estáis en la fe. Amigo oyente, nuestra fe bien colocada en Cristo y la cruz se garantizará la gracia. Bueno, no quiere decir que somos perfectos, más bien quiere decir que nuestra fe es perfecta en ese sentido. Muy bien, es eso la gracia. Luego habló de la paz. Cuando Pablo se refiere a la paz, como lo hace aquí, dijo, gracia y paz a vosotros de Dios el Padre. Se refiere a la paz que resulta de la obra del Espíritu Santo en la santificación. La paz de la justificación y la paz de la santificación. ¿Y qué quiere decir con eso? Lo voy a repetir. Se refiere a la paz que resulta de la obra del Espíritu Santo en la santificación. Me parece que debo aclarar lo que es la paz que resulta de la justificación. Es la paz que se transmite al creyente. Mejor dicho, al creyente pecador, cuando nace de nuevo. Hay una animosidad entre la persona no salva, no redimida, y Dios, provocada por el pecado del hombre. El pecado del hombre, y el pecado es tan horrible que es imposible describirlo, y que es un pecado que impone una barrera entre Dios y el hombre. Es una animosidad, una enemistad, dice la Biblia, entre Dios y el hombre, y es causada por el pecado. El hombre apenas lo percata. Lo diré de otro modo. El hombre no lo percata como lo percata Dios. El motivo es que Dios al que se ha ofendido. A Dios hemos ofendido. El hombre no ha sido ofendido. Es a Dios al que se ha ofendido. Hemos ofendido a Dios. Hemos airado a Dios. Le hemos ofendido al pecar, al dejarnos ser un pecador, al funcionar en el pecado. Es la ruina del universo, la ruina de todo lo que es bueno. Se ha llenado hasta desbordar el infierno. Pecado. Por lo tanto, no hay paz con Dios. Es una circunstancia como debe ser evidente. ¿Ha escuchado la declaración? ¿Hicieron la paz con Dios? O lo que sea el caso, se debe a que hay una animosidad entre Dios y el hombre, una enemistad entre Dios y el hombre a causa del pecado. Estoy pensando en la lectura de un pasaje particular y si me permite, quisiera leerlo y lo tenga en mente. Y es de Génesis. Comenzó en la caída. ¡Qué situación tan terrible! La caída del hombre. Capítulo 3 de Génesis. Y creo que es el versículo 15. Y aquí está. Voy a leer el versículo 14 del tercer capítulo de Génesis. Voy a leer el texto y desde luego las notas. Y el Señor Dios dijo a la serpiente. Como veremos, no presenta pregunta o interrogante que se plantea a la serpiente en absoluto. Dios lo juzga y es al oír esta sentencia que la pareja culpable, Adán y Eva, escucha la primera gran promesa con respecto a Cristo. Una asombrosa declaración. Por cuanto esto hiciste, Dios le habla a la serpiente, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Se refiere a este animal que se redujo desde quizás el lugar y posición más alta en el reino animal a la más baja. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Si de hecho la serpiente fue un instrumento involuntario en manos de Satanás, entonces creo que el Señor no hubiera maldecido a este animal. Se presenta aquí la animosidad entre Dios y el hombre pronunciado justo después de la caída. Dios dijo, y enemistad, significa animosidad, pondréis entre ti y la mujer,
presenta al Señor ahora hablando en realidad a Satanás. Dios le habla a Satanás a través de la serpiente, pero le habla a Satanás, quien había usado a la serpiente. En efecto, el Señor le está diciendo a Satanás: utilizaste a la mujer para reducir la raza humana, y yo voy a utilizar a la mujer como instrumento para traer al Redentor al mundo, quien va a salvar la raza humana. Vaya pues. Y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente, la humanidad que imita a Satanás, y la simiente suya, el Señor Jesucristo. En realidad, la mujer no tiene simiente excepto una simiente. Una mujer tenía una simiente, y esa simiente, voy a decirlo de otro modo, una mujer, la Virgen María, tenía una simiente, el Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Cristo debiera haberse traducido: Él te herirá en la cabeza. La victoria que ganó Jesús en la cruz. Colosenses 2, versículos 14 y 15. Y tú le herirás en el calcañar. Los sufrimientos de Cristo. Hay animosidad entre Dios y el hombre a causa del pecado. Cuando usted aceptó a Cristo, cuando sea que fue, cuando yo acepté a Cristo, cuando alguien acepta a Cristo, es salvo, nace de nuevo. Me refiero a la salvación inicial. Esa animosidad se elimina, es completamente quitada. Y ahora esa persona tiene paz con Dios, o sea, Dios le manifiesta paz. No más guerra. Hay un conflicto entre Dios y la raza humana por el pecado. Está en guerra con el hombre debido al pecado. No digo los creyentes, me refiero a los infieles. Él está en guerra con usted. Es por eso que la mayoría de la gente, a ver cómo lo digo, por temor, dudas, trastornos emocionales, crisis nerviosa, inestabilidad mental, incluso la locura, es por eso que vino la condenación a los hombres, por el pecado. Es la culpa. Y algunos han tratado de decir, si el hombre no tuviera esta Biblia, él no tuviera culpa. No, la Biblia no es la causa de la culpa. La Biblia es la solución de la culpa. Oígame, la culpa es a causa de la condición del hombre. Él es un pecador. Si quiere saber lo que es realmente el hombre, lea el 3 capítulo de Romanos. No es una imagen bonita. Es lo que es el hombre: malo, inicuo, impío. Y ese es el motivo de la guerra en el mundo. Los robos, los hurtos, el asesinato, la actividad delictiva, la inhumanidad del hombre al hombre, el odio, la violencia. Es a causa del pecado. Y no hay paz en el corazón. No hay paz. Por eso cuando la persona nace de nuevo, hay paz en el corazón, porque la animosidad es quitada debido a que el pecado ha sido borrado. Muy bien. Es por eso que Pablo escribió en su epístola, incluyó una lista larga de una variedad de infieles. ¿Quiénes eran? Y lo que eran. Y luego dijo: y esto erais algunos de vosotros, mas ya sois lavados, sois purificados por la sangre del Señor Jesucristo. Es la paz que resulta de la justificación, obra del Espíritu Santo. Somos justificados ante Dios, declarados sin culpa, declarados inocentes. Todo por la sangre de Jesucristo, a pesar de que fuimos de todo menos inocentes. Aleluya, muy bien, gloria a Dios, gloria a Dios. ¡Qué justificación por la fe en Cristo y lo que Él hizo en la cruz! Ahora, ¿qué es la paz que resulta de la obra del Espíritu Santo en la santificación?
Porque lo que dice Pablo aquí, en el tercer versículo, es la paz que resulta de la santificación, no la paz de la justificación. Habla de la paz que resulta de la santificación. La paz de la santificación es la paz que sobrepasa todo entendimiento. No quiere decir una ausencia de problemas o dificultades o perturbaciones. No es lo que significa. Sino que significa que en medio de lo que sea, hay paz. Jesús dijo, mi paz os doy, no como el mundo la da, sino que mi paz os doy. La paz que resulta de la obra del Espíritu Santo en la santificación es la que permanece incluso en medio de la tormenta, porque usted sabe que Dios se va a encargar de todo. Si Él decide llevárselo a la gloria, entonces usted cambia de domicilio nada más, de aquí para allá, porque está en manos del Señor la paz que resulta de la obra del Espíritu Santo en la santificación. No hay preocupación, ni temor, ni tampoco ansiedad. Bien, preciso discutirlo un poco, ya que es aquí donde comienza el problema. Quisiera decir que Jimmy Swaggart nunca tuvo una pizca de preocupación o de ansiedad, nunca tuvo temor. Francamente, no puedo decir eso. Está por demás decir que es innecesario. No se debe hacer. Todo creyente ha sucumbido a estos problemas más de una vez. Se lo aseguro. Pero no debe ser así. No tiene que ser así. Y sea cual sea la situación, mi amigo oyente, puede tener paz en su corazón, que usted sabe que es de Dios, y Él se encargará de usted. Voy a darle una ilustración burda de la paz que resulta de la obra del Espíritu Santo en la santificación. Cuando el Señor le dijo a Moisés, voy a liberar a los hijos de Israel del cautiverio egipcio, y voy a enviar al ángel de la muerte. Y creo que la Santa Escritura está clara, que Dios mismo no fue, sino que envió al ángel de la muerte por todo Egipto. Y él dijo, toda casa que no tenga sangre puesta en el dintel de la puerta, los postes y dintel de la puerta, el primogénito en esa casa, incluso los animales, van a morir. Vaya, qué barbaridad. Usted pensará, qué terrible todo esto. Pero el Señor había tratado repetidas veces con Faraón, una y otra vez. Deja ir a mi pueblo, todo en vano. Ahora el Señor le dice a Moisés, mata un cordero típico del que ha de venir, el Señor Jesucristo. Pon la sangre en la puerta y veré la sangre. Y pasaré de largo. Y cuando yo veré la sangre, pasaré de largo. Y si no está la sangre, el primogénito de cada casa morirá. Bien, las Santas Escrituras no lo dicen, pero piénselo por un momento. Los hijos de Israel, luego de varias semanas y tal vez meses, de haber visto los milagros más maravillosos del mundo, se pusieron en contra de Faraón y de Egipto. Ellos sabían que Dios cumple siempre su palabra. Sabían que cuando Él decía, si la sangre no está en la puerta, morirá el primogénito, sabían que era en serio. Bien, hay indicio de que todos los israelitas obedecieron al mandato que el Señor le dio a Moisés. Mataron un cordero, lo comieron con hierbas amargas y pan sin levadura. Tomaron la sangre del animal, lo que era un tipo de Cristo, y untaron la sangre a cada lado de la puerta, en el dintel y los postes. Y yo no sé de usted, pero estoy seguro que esos judíos no solo untaron un poco, sino que
tiñeron el lateral de la puerta con sangre roja. Ellos untaron con la liberalidad de la medida. Ellos untaron el dintel. No había duda que había sangre en esa puerta. Usted lo haría de ese modo. Yo lo haría también. Y lo más seguro que ellos también. Bien, esa noche, al acaecer el sol, pasaba el ángel de la muerte. Y conociendo la naturaleza humana, trato de darle un ejemplo de lo que es la paz, que es resultado de la santificación. Algunos israelitas sin duda creían en las promesas de Dios. Y veré la sangre y pasaré de largo, dijo Dios. En otras palabras, no morirá el primogénito. Ay, siento la presencia del Señor. Y ellos durmieron profundamente, confiado en la palabra del Señor. Pero conociendo la naturaleza humana, me imagino que habrán algunos, o quizás muchos, que no durmieron del todo esa noche. Escucharon también la palabra de Dios, la palabra del Señor. Y yo veré la sangre y pasaré de largo, porque el Señor les dijo que se quedaran dentro de la casa y que no salieran, sino que permanecieran adentro en la casa, dentro de la casa, dentro de la casa. La sangre fue aplicada, pero ellos temían. ¿Puse suficiente? ¿Estuvo bien proporcionada? Usted diría, eso pensaron. Sí, conozco la naturaleza humana y usted también. Algunos no durmieron del todo. Moriría su primogénito, o tal vez durante la noche, tal vez 10 veces, tal vez 20 veces, tal vez 30 veces. La madre y el padre, quizás la madre y el padre entraban a ver a su primogénito si estaba durmiendo, para cerciorarse que todavía respiraba. Ellos oyeron al Señor, y yo veré la sangre y pasaré de vosotros. O sea que su primogénito no moriría, así como los demás que durmieron profundamente, mas tuvieron problemas creyéndolo. Y la cuestión que quiero plantear es que no estaban a salvo aunque estuvieran despiertos toda la noche, que los que durmieron profundamente toda la noche. La única diferencia era que uno estaba en reposo y la paz, como ha de depender y apoyarse en las promesas, apoyarse en la palabra de Dios. Y yo veré la sangre y pasaré de largo. Los demás retorcían las manos, sin duda toda la noche, preocupados, en ansiedad y temor. No estaban más a salvo que el que estaba dormido, porque a pesar del temor, a pesar de la ansiedad, a pesar de la consternación y la preocupación, Dios hizo exactamente lo que dijo que haría. Aleluya. La sangre les dio protección totalmente. El que durmió toda la noche en paz, confiando en la palabra del Señor, tenía la paz que resulta de la obra del Espíritu Santo en la santificación. El que se retorcía las manos no tenía la paz que resultaba de la santificación. Sí, la paz que resulta de la justificación, mas no de la santificación. Lo que digo, y de nuevo lo hemos hecho todos, dejamos que la inquietud, el temor, la ansiedad nos robe de la paz de la santificación. Y déjame decirle, la solución a este problema es el mismo hoy como lo era hace 3,500 años, que es, así como la paz de la justificación viene por medio de la cruz y nuestra fe en esa obra terminada, del mismo modo, la paz de la santificación permanece. La paz de la justificación no se mueve, se queda igual.
todo el tiempo. La paz de la santificación sube y baja, sube y baja, sube y baja, pero queda elevada. Si nuestra fe está en Cristo en la cruz, no importa lo que suceda, como el canto de Adria Crouch dice, a pesar de todo, aleluya, por su gracia vamos a salir adelante, y yo creo en lo que Dios ha dicho. Alabado sea el Señor. Oh, mi amigo oyente, no necesites estar ansiosa, preocupada, temerosa. Dios te ama. Dios ha hecho la obra completa y total en la cruz de Cristo Jesús cuando Él murió por ti y por mí. Deposita su fe en Jesucristo y en lo que Él hizo por ti en la cruz es suficiente para cada una de sus necesidades. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.